Muy buenas noches, tengan todos, amada familia, que Dios les bendiga. Estamos acá para continuar esta hermosa serie de lecciones, de ejemplos de oraciones en la Biblia. El día de hoy tenemos un tema muy especial, muy importante, muy práctico y especialmente que me ha dado una gran lección a mí en primer lugar. Creo que es uno de los retos más grandes que he tenido en el sentido de que como predicador y como maestro, a la hora de preparar una clase, obviamente tengo que iniciar asimilándolo yo primero, así que no voy a ser hipócrita diciendo que no es quizás una de las cosas con las cuales más he luchado a lo largo de mi vida espiritual, pero a la vez es algo que después de haberlo estudiado, haberlo analizado, me ha dado también más conciencia para yo poder darme cuenta de que es algo en lo que tengo que ir trabajando a partir de antier, ¿verdad? A partir del momento que estoy asimilando esta información. Y definitivamente tenemos que terminar esta clase con una perspectiva de que esta información tiene que cambiarnos la manera de ver la vida en muchos casos, especialmente si somos personas que lidiamos con lo que es la ansiedad, la angustia, la preocupación, el afán. Son diferentes palabras que se usan para esto. El día de hoy vamos a hablar acerca de orando en medio de la ansiedad. Sabemos que la oración es esa comunicación voluntaria con Dios. En el Antiguo Testamento veíamos momentos en los que Dios hablaba con su pueblo o con diferentes personajes y pues a esa persona no le quedaba muchas veces más que responder, o claro que esa persona quería responder a Dios. Sin embargo, la oración, por otra parte, es una comunicación que aunque Dios no nos está hablando de forma directa, nosotros la buscamos para con Él. Entonces viene a tener una relación muy importante en lo que es nuestra vida cristiana. Las personas muchas veces tendemos a buscar a Dios en medio de la angustia, en medio de la ansiedad, en medio del afán, en medio de las preocupaciones. Y a veces decimos, bueno, es que ¿por qué siempre buscamos a Dios cuando las cosas van mal? Déjeme decirle algo. Eso está bien. A Dios le agrada que le busquemos en medio de la ansiedad, en medio de la angustia. De hecho, es lo que Él espera de nosotros. No está mal que cuando nos va mal en la vida, lo busquemos a Él, porque es precisamente lo que Él está esperando de nosotros. Lo que sí es incorrecto quizás y que debemos de ir aprendiendo en el camino es que muchas veces buscamos a Dios en medio de la calamidad, del afán, de la angustia, de la debilidad, en medio de las preocupaciones. Y cuando esas preocupaciones pasan y ya tenemos la respuesta a nuestra oración, volvemos a dejar de buscar a Dios. Eso está mal. No está mal buscar a Dios en medio de las dificultades. Está mal buscarlo en medio de las dificultades y luego haberlo usado y abandonarlo. Otra cosa que debemos de entender que está mal es cuando tenemos afán y traemos nuestras oraciones delante de Dios, pero no se las entregamos a Él. Las tomamos de vuelta para con nosotros. Esas son quizás algunas de las prácticas más comunes en las cuales caemos. Y por eso es tan importante que el día de hoy, que vamos a estar analizando un texto como Filipenses capítulo 4, versículos 6, 7, incluso si nos da tiempo, nos vamos a extender un poquito al 8 y al 9, solo si nos da tiempo. Y vamos a analizar que en la oración en medio de la ansiedad, cuando lo hacemos de forma correcta, cuando lo hacemos de forma consciente y aprendemos a depositar las cosas en Dios, la forma en que veamos la vida puede cambiar. Así que desde ahora el reto quizás que tenemos es abandonar malos hábitos que hemos tenido en el pasado, aprender que hay una forma de enfrentar la ansiedad, la preocupación, el afán, y que una vez que la palabra de Dios nos lo dice, tenemos que empezar a implementarla, porque de otra manera lo que sigue, de no serlo así, sería el fracaso espiritual. Por otro lado, si tomamos esa información, la interiorizamos, la integramos en nuestra vida, las cosas van a cambiar por completo. Así que
Quiero que vayamos, leamos el texto base, es Filipenses capítulo 4, como les decía, versículos 6 y 7, es nuestro texto principal de esta noche. Vamos a ir a través de algunos otros también, pero este es muy importante, dice así, Filipenses, ¿verdad? No, Efesios, yo mismo me estoy engañando acá. Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero que analicemos qué es la ansiedad, qué es estar afanado, como dice el apóstol Pablo acá. La frase que el apóstol Pablo usa es, por nada estéis afanosos. La palabra que se traduce acá como afanoso puede decir ansioso, preocupado, estar atento, estar haciendo un esfuerzo mental constante por algo, estar a la expectativa de una cosa de forma continua. En otras palabras algunos usan la palabra cavilar, especular, estar indagando en algo en nuestra mente, en una manera en la que esa inquietud o incertidumbre termina robándonos nuestra paz, que es algo tan importante. Y más adelante lo vamos a ver, pero si usted leyó el texto, creo que parece obvio. El propósito de Dios es que tengamos paz. El afán, la ansiedad, viene precisamente a quitarnos esa paz de nuestro corazón, de nuestra mente. Literalmente algunos describen la ansiedad como una preocupación que te hace daño, que te destroza por dentro. ¿Por qué? Porque al estar pensando en estas cosas, al estar afanado, al estar preocupado, termina quitándote tu esencia, termina quitándote quién eres, termina arrebatando ese momento que podría ser un momento maravilloso, feliz, bello, incluso en familia, en pareja, individualmente, pero por estar con ese afán, esa ansiedad, ese pensamiento ahí que pica y pica, nos empieza a hacer daño. De modo que debemos de tener cuidado. Quisiera que vayamos a un texto como Mateo capítulo 6, 25. Jesús estaba bastante en consideración de lo que era el afán en el ser humano. Y cuando estaba dando el Sermón del Monte, no se perdió la oportunidad de hablar acerca del afán, la preocupación, la ansiedad. Incluso acá él viene y menciona algunos de los motivos principales por los cuales los seres humanos venimos muchas veces a caer en esta ansiedad. Cuando vemos Mateo 6:25, el Señor Jesús viene y dice, por tanto os digo, no os afanéis, otra vez la misma frase, por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. En otras palabras, Jesús, aparte de que menciona tres de las razones principales por las cuales tendemos muchas veces a quitar esa paciencia, esa paz, esa tranquilidad, esa confianza en Dios y empezamos a preocuparnos, es por el alimento. ¿Qué otro aspecto se menciona ahí? El vestido. La vida es precisamente el contraste. Él dice, la vida es más que eso, el abrigo. Habla del alimento, del abrigo. Y vamos a ver que básicamente lo que está diciendo Jesús es su vida, el hecho de quién es usted, el hecho de lo que Dios le da, el hecho de que podamos tener acceso a la vida incluso espiritual, no solamente física, es mucho más importante que todas esas cosas. Sin embargo, hay aspectos por los cuales nosotros tendemos a preocuparnos y aunque con el tiempo empiezan a evolucionar de acuerdo
a las nuevas épocas, porque ahora alguien se puede preocupar por transporte también, alguien se puede preocupar por trabajo, pudiera decirse, hay diferentes cosas, pero al final todas estas cosas vienen a redundar en lo mismo, en las necesidades básicas. Es ese temor a que no nos falte nada de lo que he venido teniendo, o que aquello que quiero tener lo pueda llegar a tener en mis manos, o de que esa persona que yo he querido tener conmigo por X cantidad de tiempo, o de aquí en adelante, sea un bebé, sea una pareja, sea un amigo, incluso la salud de los seres que me rodean, viene a convertirse muchas veces en razón de ansiedad, y pues son cosas que la mayoría de las veces salen de nuestro control. Muchas veces la ansiedad viene a surgir cuando alguna información inesperada aparece en nuestra vida. ¿Han notado eso? Va la vida transcurriendo normalmente y alguien te hace un comentario: ¿has pensado en esto? O vieras que me pasó esto y esto. O una red social, aparece un video y esa nueva información despierta una alerta y uno dice: uy, nunca había pensado en esto, yo necesito esto, tengo que hacer esto, no me puede faltar esto. En algún momento de mi vida tengo que tener esto. Y empezamos a darle vuelta, y esto va a tener diferentes fortalezas en nuestra vida dependiendo de algunas cosas, como por ejemplo la personalidad. Hay personalidades que son más fuertes, más herméticas, que no se dejan tambalear fácilmente por las cosas que pasan alrededor. Por lo general son personas que viven su vida de una manera más simple, entonces no les preocupa o un celular más nuevo, un carro más nuevo, incluso tener casa propia, si viene bien y si no también. Pero están otras personas que algo mínimo hace que su vida dé un giro completo. Entonces quizás a veces es bueno empezar a analizar, bueno, ¿qué clase de personalidad tengo? Porque al ver eso, me puedo empezar a dar cuenta de que hay cosas que tengo que ir fortaleciendo. También algo que va a determinar nuestras ansiedades, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, depende muchísimo de quién nosotros nos rodeamos. Porque si nos rodeamos de personas que viven pensando en las cosas de este mundo, esa es la información que nos va a bombardear todo el día y todos los días. Recuerda el texto de las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso lo menciona Pablo en la primera carta a los Corintios. Y es una realidad. Pero también las buenas compañías van a generar buenas costumbres en nosotros. De manera que si las personas que nos rodean son personas que tienen una forma de ver la vida positiva, son personas que me van a ayudar a tener confianza, que me van a ayudar a distraer mi mente de aquello que me trae problemas, claramente van a tener un impacto distinto. Y me voy a ir moldeando, voy a ir creando mis costumbres de una forma diferente. La manera de cómo enfrentamos ese afán es clave, porque habrá quienes se preocupan y dicen: no, la verdad es que ahorita no puedo hacer nada, entonces voy a dejar de pensar en esto. O hay personas que llegamos a tender a dedicar demasiada fuerza, demasiada energía, demasiado tiempo, demasiados pensamientos por una situación, y eso va a cambiar completamente, el rumbo va a cambiar completamente el rumbo, va a hacer que sea diferente la forma en que nos enfrentemos a esta ansiedad. Y pues claramente muchas veces también la relación con eso que nos agobia. Bueno, si se trata de estoy preocupado por la salud de, no sé, algún familiar, bueno, porque ese familiar es alguien cercano a mí, puede que esta situación vaya a ser con más tendencia de que me dé algún afán que con una persona que conozco menos, o en el trabajo, o lo que sea. O algunas veces cuando se trata
algo muy cercano como el trabajo con lo que lidio todos los días, o cuando se trata de algo como mis hijos, bueno, me tiendo a preocupar, a afanar más por aquello muchas veces. Ahora, algo importante del afán, no sé si han escuchado la frase, no se preocupe, ocúpese, ¿verdad? Es muy importante entender que el afán del que estamos hablando, esta ansiedad, se trata de aquella ansiedad que realmente no podemos hacer nada. Y esa es quizás la razón por la cual muchas veces nos desgasta más. Porque definitivamente nos podemos preocupar de cosas en las que hemos vivido despreocupados por mucho tiempo. Y eso está mal, eso es negligencia. Esa es otro tipo de preocupación donde sí hay que preocuparse porque hay algo que estoy dejando de hacer y tengo que empezar a hacer. Pero este afán del cual estamos hablando en esta noche, principalmente se va a relacionar con aquellas cosas donde yo ya hice lo que podía. Yo ya llegué a mi límite, ya hice mi fuerza, ya le di mi cabeza, ya no puedo hacer más. Y por eso vuelve a ser una cuestión recurrente, porque al no poder hacer nada más, yo quiero tenerlo solucionado. Ahora, el problema de esto es que puede traer repercusiones negativas a nuestra vida. Así es. La ansiedad tiene algunas afectaciones en nuestra vida. Por ejemplo, está la afectación psicológica. Muchas veces algo que nos preocupa, que nos tiene atentos, puede generar cierta culpa en nosotros, ese sentimiento de ausencia o vacío porque no logro satisfacer eso que quisiera que ya esté listo. A veces genera en nuestra mente enojo, disgusto. Nos enojamos con nosotros mismos porque como no podemos superar esta etapa, no podemos ir más allá y quiero ya tenerlo resuelto, pues me enojo conmigo porque sé que no tengo que estar en esta posición y yo me castigo afanándome. También hay ciertas afectaciones sociales. Por ejemplo, cuando estamos cargados y llenos de esta ansiedad por algo, nos empezamos a apartar de aquellos que tal vez nos pueden hacer bien, más bien distraernos, ponernos en el lugar correcto y buscamos aislarnos. ¿Por qué? Porque tengo que estar pensando en esto. O nos hablan algo y porque estamos buscando cómo solucionar o tratando de ver qué hacemos. Andrés, ¿me entendió? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dijo? Andrés, estamos aquí, por favor, comparta, estamos en familia, lo que sea. Pero como Andrés está afanado, a nivel social empiezo a apartarme, empiezo a perder esa capacidad de relacionarme. Y muchas veces incluso dentro de esta ansiedad llegamos a enojarnos porque sentimos que las personas que nos rodean y que están ahí quizás haciendo el mejor esfuerzo por ayudarnos, no son suficientes o no son capaces de sacarnos de este punto en el que estamos de afán. Y como no me sacan de este punto de afán, en realidad no los necesito porque no están solucionando mi problema. Lo que pasa es que yo mismo no lo puedo solucionar y por eso no puedo molestarme con otros que están alrededor mío, etc. Quizás ustedes recuerdan un ejemplo muy práctico de esto. Si no me equivoco, está en Lucas capítulo 10, versículos del 38 al 42. Vamos a ver. Espero no estarme equivocando. Ahí teníamos a dos hermanas. Teníamos a María, a Marta, y estaba Jesús. Me asusté solo yo. Me dice así, se subió el volumen. Viene Jesús y le dice, Lucas 10 del 38 al 42. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?
Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada, otra vez tenemos aquí esa palabra, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estaba pasando aquí con estas dos mujeres? Sucede que Marta, que estaba afanada con muchas cosas, tenía a Dios en su propia casa, tenía el Mesías, estaba ahí en su casa y quería resolver todas las cosas, estaba afanada, no estaba compartiendo con el Señor. María entendió inmediatamente lo que tenía que hacer. Ella llegó y se sentó a los pies del Señor. Y Marta, como veía que no solucionaba a nadie, no estaba nadie ayudándole, ella estaba en lo suyo, claro, porque ella está afanada. Eso es como meterse uno mismo en una prisión psicológica, emocional, mental, como usted quiera llamarle. Pero ese afán llega a envolvernos de tal manera que nos ciega de lo que es lo bueno en la vida. Por eso Jesús dice, no es más la vida que todas estas cosas. Marta se estaba perdiendo el momento. El momento era ahí en su casa. El momento estaba a pocos pasos con el Señor. Pero como ella estaba afanada con cosas que sola no iba a poder resolver o que no eran necesarias en ese momento, se estaba perdiendo de lo importante, de la buena parte de lo que es, dice el Señor, necesario, si no me equivoco. Dice, pero solo una cosa es necesaria, que esté ahí. Y luego me llama mucho la atención que el Señor dice que esa parte no le va a ser quitada. Y es que cuando nos ocupamos de tantas cosas, a veces nosotros nos podemos poner a pensar y decimos, bueno, la verdad es que ¿esto trascendía? No, mi vida seguía sin esto. Todos los demás se divirtieron, todos los demás pasaron un buen tiempo. Yo me preocupé, yo pensaba que nadie me ayudaba, nadie me sacaba de donde yo estaba. Pero realmente éramos quizás nosotros poniéndonos en esa situación. Porque estamos acá en cautiverio para con nosotros mismos, tratando de solucionar cosas que no podemos solucionar. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Entonces vemos acá un ejemplo práctico de esta mujer, Marta, teniendo una afectación social, porque no estaba alegre con la gente de su casa, con su hermana, ni estaba prestando atención al Señor, se estaba perdiendo el momento de su vida. Podemos pensar también en la afectación física. Algunas personas llegan por preocuparse tanto en algunas cosas a desórdenes alimentarios, dejan de comer, entran en una obsesión que quieren cambiar algo de un día para otro y estos desórdenes alimentarios dañan su vida. Personas se marean, se estresan, tiemblan, se les cae el cabello. Hay diferentes niveles, claro, pero es que ¿con qué tan poquito afán se llega hasta el límite de afán? Si esas personas dijeran, bueno, es que se me va a caer el cabello si sigo con esto. No, es que cuando damos rienda suelta al pensamiento, el afán, la ansiedad puede llegar a adueñarse de nosotros. Y por supuesto está la afectación espiritual. Muchas veces por el afán podemos llegar a desconectarnos de lo más importante, que es la vida espiritual, una desconexión con la iglesia, una desconexión en la cual llegamos incluso muchas veces, o llegan las personas, a dudar de cuál es el rol que Dios tiene en mi vida, porque si tengo tantos problemas y no veo la solución ya que yo la quiero, entonces, ¿qué está haciendo Dios con mi vida? Es lo que ellos llegan a pensar. O llegan y se ocupan tanto en la vida, en el trabajo, en los quehaceres, que ya llega el domingo, no, es que hoy tengo que tener mi casa lista, ordenada, entonces ya no voy a adorar porque tengo que salir de esto.
Y le aseguro que la semana que sigue puede tener la casa lista, que sale un afán diferente ya. ¿Por qué? Porque se le dio rienda suelta a la mente, donde yo digo, mi afán tengo que resolverlo. Y muchas veces son cosas secundarias. Quizás podamos ver otro texto más, Lucas capítulo 8, aquí cerquita, versículo 14. Creo que es 8:14. Vamos a ver. Lucas 8:14. Ok, sí. Tenemos la parábola del sembrador. Vea lo que dice. Habla de la semilla que cayó entre espinos. Dice, estos son los que oyen, pero yéndose son absorbidos. ¿Por qué? ¿Por los qué? Por los afanes, otra vez. Por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Hermanos, el afán nos destruye nuestra vida espiritual de una u otra manera. Si usted ha visto los espinos, si usted ha visto lo que llaman mala hierba, si usted ha visto estas plantas que hacen lo que sea por absorber la luz solar, los nutrientes, lo que ocupan, esas plantas son pero increíblemente poderosas para drenar y hacer que otras plantas se ahoguen, se mueran. Eso es lo que hacen los afanes con nuestra vida, nos envuelven y terminan dejándonos secos, nos terminan dejando no solamente sin los nutrientes espirituales, sino también sin frutos. Nos apartan del propósito esencial en la vida. Nuestro propósito número 1 es nuestra relación con Dios. Temer a Dios, seguir sus mandatos, ese es el todo del hombre. Si cumplimos eso, cumplimos nuestro propósito en la vida y nos podemos realizar, pero los afanes, junto con la riqueza, que podemos ser afanados por la riqueza, junto con la vanagloria de la vida, que si nos dejamos ir por ella, es otro afán al final. Esto nos envuelve, nos mata, nos asesina espiritualmente hablando. Y por eso es tan importante, hermanos y hermanas, que en esta noche entendamos que el afán, que la preocupación no es solamente algo normal con lo que todos lidiamos. No lo es. Vamos a ver en el siguiente punto, después de que la hermana Cristel creo que levantó su mano, ¿verdad? Vamos a ver en el siguiente punto que el afán, la ansiedad es algo de lo cual debemos de dar la más importancia de lo que nosotros pensamos. Y el siguiente punto es relacionado a qué no hacer y qué sí hacer con respecto a la ansiedad. ¿Ok? ¿Ves? Yo la disculpo. Y hay que comprender que la ansiedad como tal es una emoción de todas las que nosotros tenemos en el cuerpo que fueron puestas por el Señor con un propósito. No sé si han visto la película de muy acertada, pero digamos, la ansiedad como tal es una emoción que tenemos, que nos ayuda a alertarnos cuando pasa con una persona que no sabe diferenciar entre algo que realmente es peligroso y algo que no es tan peligroso y todo lo hace. Yo le puedo decir a usted, yo no estoy diagnosticada, pero sé que de alguna forma tengo ansiedad. Y se lo digo porque a mí me da ansiedad manejar al trabajo. Porque sé que hay mucho conductor imprudente en la calle y me da miedo chocar. Entonces, cada vez que yo voy a salir a trabajar a la oficina, me agarro dolor de estómago, empiezo a sudar, me pongo nerviosa. Y eso son preocupaciones que uno tiene que tratar. ¿Sabe que el tipo de cosas, ¿verdad? El
problema de la ansiedad es cuando está descontrolada y uno no entiende realmente cuál es la diferencia entre un peligro real y un peligro que no es real. Entonces el cuerpo interpreta que toda situación desconocida es peligrosa. Y pasa mucho como cuando uno es una persona controladora. También le vuelvo y le pongo un ejemplo. Me gusta planificar y saber qué voy a hacer. Y cuando algo no está en mi control, no puedo saber qué es lo que va a pasar. Me pongo a pensar más allá de lo que va a pasar y me pongo inquieta de que no sé qué va a pasar. Por ejemplo, yo voy a ir a un lugar desconocido, a un lugar que tengo que manejar, que no sé la ruta, es algo que me pone pésimo. Hay que conocer muy bien la sensación, esta emoción, porque hay que tratarla y sobre todo ayudarle Claro, al Señor para poder manejarla. claro, claro. De hecho, gracias, porque eso nos guía muy bien al siguiente punto. Y definitivamente, a veces quienes hemos vivido la ansiedad de alguna manera o nos ha afectado, creemos que todo el mundo la vive igual. Y quienes no viven la ansiedad o el afán en la forma en que yo lo vivo, y tal vez lo viven en un grado menor, y manejan mejor esa emoción, como dije al principio, hay diferentes personalidades, quienes no la han experimentado al punto en que yo lo vivo, quizás lo subestiman y muchas veces incluso bromean o llegan a provocar ansiedades de forma innecesaria cuando es algo en lo que se está trabajando. Ahora, lo que dice Chris tiene mucha razón en el sentido de que la ansiedad o la preocupación es algo que Dios nos permite experimentar, pero sí quiero que tengamos en mente que al igual que todas las emociones, la ansiedad es una emoción que tenemos que aprender a darle su medida. Porque como dije, esta ansiedad de la cual estamos hablando acá es esa en la cual le damos mente y pensamos y queremos resolver y no es el momento o no puedo realmente hacer algo del todo. Entonces, aunque es una emoción, no podemos simplemente decir, bueno, es una emoción, porque, bueno, los instintos sexuales es algo que Dios puso en nosotros. Pero si no lo controlamos, nos puede provocar muchos problemas. De igual manera, la furia, el enojo, es algo que Dios ha puesto en nosotros. Pero ¿qué dice por allá? Airaos, pero no pequéis. Hay un punto donde el enojo se convierte en pecado. Y hay una ira que es santa, como la ira que experimenta Dios, en contra de lo que es incorrecto, de lo que es injusto. Pero esa es una clase para otro día. Tal vez lo ponemos a Jean Paul a que la dé más adelante. Así que vamos a ver algunas cosas que no se deben hacer y otras que sí se deben de hacer con respecto a la ansiedad. La primera que debemos de no hacer es la que el texto nos dice de primera entrada. Dice Pablo en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Esta es una frase que se da como mandamiento. Así es un mandamiento. Esto en el idioma original que se escribe está en imperativo. Es decir, es algo que sí o sí Dios espera que nosotros hagamos. Y el mandamiento se da en forma negativa, es decir, no estéis afanosos. Ese es el mandamiento. Ahora, si tenemos un mandamiento, debemos de entender que esta ansiedad debe ser evitada. Debemos de llegar a ese punto donde la ansiedad se adueñe de nosotros. Y algo interesante que se pueda analizar desde la gramática, y es relacionado con lo que Cristel mencionaba, es que cuando vemos la forma en que esto está en un tipo de aspecto que se le llama en el griego, está en un tipo de escritura que viene a describir acciones que no han terminado, que son habituales o que se repiten.
Es decir, cuando el apóstol Pablo da el mandamiento de no estar afanoso, es que no tengamos un afán que no tiene fin, no tengamos un afán que es habitual y no tengamos un afán que es repetitivo. Es decir, cuando ya esto se nos sale de control, cuando empieza el afán y no tiene un fin, no lo controlo y vivo en él, ahí es donde estamos en el problema. Porque definitivamente, como decíamos, el afán es una emoción que muchas veces, o más bien la percepción del peligro, el temor, es una emoción que nos va a ayudar a cuidarnos de muchas cosas. Pero cuando ya se vuelve descontrolado, repetitivo, constante, estamos violentando este mandamiento. Es un mandamiento. Por nada estéis afanosos. Por ningún motivo estén en el hábito del afán. Si nosotros estamos en el hábito, en la repetición del afán constantemente, violentamos este mandamiento, es pecaminoso. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, ¿qué nos dice? Que el pecado es infracción a la ley. Acá tenemos una ley. Y parte de eso era lo que mencionaba hace un rato. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando dejamos de normalizar el afán, personalmente es algo que a mí me hizo decir, hoy tengo que poner manos a la obra. A veces me preocupo demasiado por cosas tan simples, cosas pequeñas, cosas que se pueden solucionar y al final, si no se solucionan, no trascienden. ¿Para qué dedicar tanto esfuerzo, tanta mente, tanta energía a algo como esto? Si me va a poner en contra de mi relación con Dios. Si lo normalizamos, simplemente vamos a seguirlo haciendo. Es como quien normaliza el andar enojado con todo el mundo. Eso no está bien. Yo no puedo andar peleado con todos mis hermanos acá. Si yo lo normalizo, nunca lo voy a detener. Pero si yo hoy entiendo que esta situación continua me pone en contra de Dios, yo creo que ese es como el punto. Ahora mencionaba a alguien que esa es la sacudida donde yo tengo que decir, ok, no puedo seguirme afanando de esta manera. No podemos vivir afanados, no podemos vivir en ansiedad. Y de hecho Mateo 6:27 nos explica esto de una manera tan fácil, tan clara. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo capítulo 6, versículo 27. Otra vez volvemos al Sermón del Monte. Jesús está hablando de que es más la vida que las preocupaciones. Está hablando de que Dios tiene cuidado de las aves, que los lirios del campo se visten con más belleza que Salomón. Y en el versículo 27, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son las palabras? No de Andrés, no de algún fariseo, no de algún líder espiritual. Jesús, Maciel, porfa, léalo. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede añadir un codo a su estatura? Nadie. ¿Quién puede agregar un minuto más a la vida? Nadie. Entonces, si es algo que yo no puedo hacer, ¿para qué me voy a quebrar la cabeza en eso? Si no es algo que tiene una solución inmediata y yo no puedo dedicarme a eso, si ya llegué al límite donde yo puedo llegar, ¿para qué voy a estresarme más? No puedo añadir un codo más a mi cabeza. Y ahí mismo, que dicen por ahí, ¿qué dice el versículo 34? No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día de su mal. Tenemos que entender que el mañana no existe en realidad. Usted nunca ha vivido en el mañana. Yo tampoco. Vivimos el presente. Siempre estamos en el presente. Es el único tiempo. Dios es el único que, porque Dios ha estado fuera de las barreras del tiempo.
Pero los seres humanos estamos bajo una ley natural que nos rige por materia, tiempo y otras cosas más. Y en el tiempo solo estamos en el presente. No podemos devolver las cosas. No podemos estar en el si yo hubiera, en el quizá. No, ya eso pasó, ahorita está el presente. No puedo ir al futuro. Jesús nos dice, vivamos el presente. ¿Para qué andar afanados de algo que todavía no toca? Eso vendrá mañana. Repito, esto no tiene que ver con ser negligente y no hacer lo que nos toca. Si yo el día de mañana quiero tener, no sé, un negocio, una hamburguesería, claramente en el presente yo tengo que iniciar haciendo procesos para el Ministerio de Salud, para obtener los permisos sanitarios de la municipalidad, pero si yo estoy, es que ocupo ya esa hamburguesería, ocupo ya esa plata que me voy a ganar de cuando yo venda de la... No tiene lógica. Hagamos lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Ahí viene lo que sigue. Entreguémoselo a Dios. Entreguémoslo a Dios. Y de hecho es lo que sigue en el versículo 6. Dice, si no, y ahí es un contraste, por nada estéis afanosos. Ok, tengo el mandamiento de no estar afanoso. Entonces, ¿qué? Si no puedo estar afanoso, ¿qué hago con mi vida, Pablo? Qué fácil escribir una carta, ¿verdad? Usted me pone que no esté afanoso. Entonces, Pablo, ¿qué hago yo? Si estuviéramos en Filipos, ¿verdad? Cuando él escribe. Y el que estuviera leyendo la carta al frente de la congregación diría, Andrés, espérese un momento. Aquí sí dice qué tiene que hacer usted. Mira cómo me hago toda una película. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. En otras palabras, hay una solución, entregarle las cosas a Dios. Y cuando yo estoy afanoso, caigo en el problema de que, número uno, me quiero poner en el lugar de Dios, que es el que tiene la solución. Número dos, no estoy confiando en Dios para que tome mis oraciones y Él trabaje a su debido tiempo. Cuando yo vengo y le digo, Señor, te entrego esto en tus manos, y se lo arrebato y salgo en carrera, no estoy confiando en Dios. Por eso es pecaminoso el afán. Dios está en control de todo. No necesitamos que Él esté en control. Él ya está en control de todo. Y por eso venimos a sus pies, ponemos las oraciones. Y si yo me las quiero dejar, no le estoy dando el control. Aunque Él lo tiene, yo estoy queriendo tener el control de lo que no puedo. Entonces ahí llegamos a esa ironía de que quiero lo que no puedo hacer. Y es que el que sí puede, que es Dios, y porque es Dios es que lo puede hacer. Yo quiero tener ese lugar y no se vale. Ese lugar es de Dios. Ana, Priscila. Creo que en la vida yo considero que hay varios tipos de afanes. Hay afanes por lo que se está viviendo y hay afanes por lo que se quiere vivir también. Yo vivo mucho ese tipo de afanes en mi casa, digamos. Me recuerdo una vez que estábamos en pandemia y en ese momento muy buena y a usted lo habían llamado a una entrevista y el proceso había salido tan bien y todo que ya nosotros creíamos que ese era el trabajo que se iba a tener era el trabajo de los niños. Y en ese momento tan feliz estaba yo que yo me puse a armar un Excel con qué íbamos a poder ahorrar esa plata y qué íbamos a hacer con todo ese dinero, porque yo soy muy triste, yo todo lo que usted planificado, dentro de mi afán, porque todo estuviera listo, si hicieras Excel y ya yo lo estuviera listo, ese trabajo nunca llegó. Nunca llegó ni un colón de ese salario, ¿verdad? Pero mi necesidad era todo planificado, me afanó hasta el punto de comprar los pollitos antes de que naciera. Entonces también es tipo afán. Así es, así es. De hecho, como dice Pablo, necesitamos entregar esas cargas en las manos de Dios.
Antes de darle la palabra al siguiente, quiero que leamos Salmo 55, 22. Y alguien más que lea Primera de Pedro 5, 7. Salmo 55, 22 y Primera de Pedro 5, 7. ¿Lo tiene ahí? Salmo primero, sí, ¿quién lo tiene? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al piso. Echa sobre Jehová tu carga. Él nos va a sustentar. ¿Ven cómo tiene que ver directamente con lo que dice Pablo acá? Pablo nos dice, ponga todo en oración. El salmista nos dice, eche sobre Jehová sus cargas. Lo que pasa es que imagínense que normalmente echamos las cargas ¿en qué? En animales de trabajo, un burro, unos bueyes, y ponemos esas cargas ahí. ¿Será que a medio camino nos metemos nosotros, se la quitamos al animal y nos la ponemos nosotros y seguimos? No, no, por más que esté cansado el animal, ahí lo dejamos y ojalá que llegue hasta el final, ¿verdad? No vamos a quitar ese montón de kilos que lleva ese animal. Ahora, mucho menos con Dios, que es todopoderoso, que sabemos que Él puede llevarlo, que Él nos puede sustentar, que no nos va a dejar afligidos hasta para siempre. Hay que dárselas y saber que Él las tiene y ya, yo no cargarlas más. Creo que eso es parte de lo que podemos ir cambiando en nuestro sistema de pensamiento y decir, no, ya, yo ya se lo dejé al Señor. Y el pensamiento quiere volver a venir y decir, no, ya es del Señor y ya. O sea, hay que entrenarnos para eso. Porque si nos dejamos otra vez ser envueltos por ese ciclo, vamos a pecar. ¿Qué dice la de Pedro? 5:7. Primera de Pedro 5:7. Ya le ganó Paul. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí está. Casi que las mismas palabras. Poner las cosas en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. No estamos, Dios no creó esto para olvidarse del mundo y ya. Dios quiere llevar nuestras cargas. Él quiere que nosotros las pongamos en sus manos, pero ¿quiénes son los tercos que se las quieren llevar de regreso? Tardamos en decir amén y queremos seguir cargando eso. Qué hipocresía muchas veces tenemos. Porque si fuera un regalo que yo le ofrezco a alguno de ustedes y luego se lo quito, estamos en problemas, ¿verdad? ¿Por qué le damos a Dios nuestras cargas? Que Él se satisface en recibirlas. Él quiere. Recuerda a Jesús, venid a mí los que estáis trabajados y cansados y que yo os haré descansar. Él quiere hacer eso. Dios está para nosotros. ¿Por qué queremos hacer algo distinto? Hermana Catherine, breve, porfa. Estamos aquí, pum, pum, pum. Cerró todo. Le tocó ir a Jacob, ¿verdad? Ese año. Pero fuimos a Jacob, yo me acuerdo. Sí, es cierto. Nos preocupamos de cosas que no han llegado. Nos preocupamos de cosas que no han llegado y Dios tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de nosotros. Quizás, como digo, lo que no hay que hacer, permanecer afanados. Lo que sí hay que hacer, entregar nuestras cargas a Dios. Y quizás preguntarnos, ¿qué refleja de mí esa preocupación, ese afán? Nos va a ayudar a ver qué es lo que tenemos que fortalecer. Si no decidimos hoy trabajar en esto, vamos a seguir igual. Ahora, si usted es una persona que tal vez lidia menos con el afán que algunos de nosotros, si usted es una persona que es más fácil llevar la vida, ¿verdad? Vive ahí como el pura vida o el Hakuna Matata o el
¿Cuál otro hay de esas frases? La idea es andar relajado. Si estuviera el hermano Eddie Fisher de Jamaica, diría everything airy, todo bien, bien, relajado, tranquilo, fluyendo, todo excelente. Bueno, si usted es de ese tipo de personas que mantienen ese estado, por favor, si no es una parte que usted tiene que fortalecer hoy, desarrolle mucha empatía por estas personas. Y antes de estar bromeando o sacando cosas que van a agobiar más, aprenda a ser una persona que transmite positivismo, a ser una persona que su próxima palabra le va a dar tranquilidad a la persona que esté a la par, así ya esté tranquila. Porque si no, de las que están tranquilas y su frase es, qué bueno que Dios está en control, qué bueno que... Si usted es una persona que va a incentivar lo bueno, y el que está a la par suya, aunque usted no lo sepa, si es una persona que lidia con esto, le va a hacer muchísimo bien. Porque como dije al inicio, de quienes nos rodeamos va a depender cómo muchas veces vamos a enfrentar estas cosas. Muy bien, vamos a ver el impacto de la oración en medio de la ansiedad. Póngase sus tenis de carreras, vamos a correr. El impacto de la oración en medio de la ansiedad. Vamos a ver que hay varios tipos de oraciones que se mencionan acá en el versículo 46. Versículo 6 de Filipenses. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Muy bien, tenemos varias palabras acá que cualquiera dice, ay, pero todas significan lo mismo. No, no son lo mismo. Son palabras distintas. De hecho, en el idioma que se escribió se usan palabras diferentes, al igual que en el español. Las oraciones, bueno, es un término más general de comunicarse con Dios. Las peticiones, por su parte, es una palabra que se relaciona mucho más con la formulación de peticiones que son definidas y precisas. Como por ejemplo ahora que estábamos haciendo el bloque de peticiones, oraciones, acciones de gracias, yo pido por esto, ya son cosas que tenemos identificadas, son precisas, no son tan generales. Esos son las peticiones. Luego cuando se habla de los ruegos, no riegos, ni nada de eso, de los ruegos, las rogativas, son oraciones que le dan una prominencia, y esto es la importancia de entender cuando oramos. Las rogativas o los ruegos son oraciones que dan prominencia al entendimiento de la necesidad que tenemos. Dios está aquí, está en control de todo lo puede. Yo necesito y no puedo. Señor, súplame esto, por favor. Esa es la idea de las rogativas. Básicamente nos pone en esa posición de tengo una necesidad que no puedo suplir, pero usted sí puede, Dios. Lo pongo en sus manos. Claramente en los otros también todo depende de Dios, pero esta rogativa, si usted pudiera trazarlo hasta dentro de su corazón, donde usted se pone en la posición más vulnerable y usted entiende, Señor, tengo esta necesidad, no puedo hacer nada, ya hasta aquí llegué, no doy más, dediqué fuerza, tiempo, energía, pensamientos y ya no quiero lidiar con esto más. Se lo entrego, pero hágalo de verdad. Esa es la rogativa. Y luego está la acción de gracias, que es muy interesante porque es la palabra que muchas veces usamos en español, que es la palabra Eucaristía. Cuando pensamos en la Eucaristía, pensamos en otra cosa, ¿verdad? Bueno, la palabra Eucaristía acá es acción de gracias. Y quizás nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero ¿cómo voy a dar acción de gracias en un momento en el que mi vida está precisamente lidiando con el afán?
Mucho cuidado, no subestime a Dios. Número uno, las acciones de gracias tienen que ver muchísimo. Porque cuando nosotros mismos agradecemos a Dios por las bendiciones que ya nos ha dado, no solamente estamos mostrando gratitud, sino que nos recuerdan dónde Dios nos tuvo antes y ya nos ha ayudado también. De dónde nos tomó y nos sacó en el pasado en situaciones similares. Y por otra parte, las acciones de gracias también deben de estar enfocadas en que, Señor, estoy en medio de esto, no sé cómo voy a hacer, se lo entrego a usted, pero gracias porque algo usted está formando en mí. Y yo puedo ver cómo mi carácter se va desarrollando, yo puedo ver cómo las personas que están alrededor de mí también me están ayudando. Gracias por esta situación que aunque ahorita no la entiendo, yo sé que hay un propósito. Acciones de gracias. Y bueno, cuando nosotros logramos hacer esto, y anote ahí a la par en el versículo 7, Isaías 26:3, lo puede leer en su casa, Isaías 26:3, versículo 7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Tenemos 3 minutos, corra más, ya calentamos. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es lo que va a pasar cuando nosotros literalmente le entregamos las cosas a Dios. Vea los contrastes a ambos lados. Está el afán con el que no podemos hacer nada y está la mano de Dios aceptando nuestras peticiones, rogativas, acciones de gracias y tomando control de todo. ¿Qué es lo que debe de venir a nosotros? La paz de Dios. Y esta es una paz que está aquí en un superlativo que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz magnífica, es una paz que aunque nuestra mente no puede asimilar, y aunque no podemos entender por qué esto llega a nosotros, porque es tan grande, es tan particular esta idea de que tenemos un Dios que todo lo puede y que Él nunca ha fallado una sola vez, que nosotros llegamos al entendimiento de decir, es que es Dios, ¿por qué voy a dudar yo de Dios? Es mi Dios, es el creador de todo, es el que ya ha estado conmigo, es el que me ha dado la vida, es el que me ha sacado adelante, no voy a dudar de Él. Y Dios nos va a dar esa paz. Y de hecho, uno de los comentaristas que leí, decía que la frase que se usa aquí es de un origen militar, como si estuviera la paz de Dios rodeando y teniendo cuidado, vigilando. Los filipenses que vivían en el mundo romano tenían ese entendimiento de los centinelas o de los guardas romanos, teniendo cuidado de algo en específico, haciendo sus rondas, teniendo vigilado. La idea básicamente es, la paz de Dios nos va a guardar, nos va a vigilar, va a estar ahí para nosotros. Así que nótese la importancia de que en medio de este contraste de afán y paz de Dios, nosotros tomemos esta información y efectivamente la entreguemos a Él. Porque si tratamos de traer esto de vuelta, es donde vamos a fallar. Y la tarea que usted tiene, porque ya vamos a terminar, la tarea que usted tiene va a ser leer los versículos 8 y 9. Y dése cuenta cómo no se trata nada más de entregarle a Dios y dejarse su mente vacía, sino pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, etc. Y vea cómo sigue el 9, dice, lo que aprendiste y si recibiste y si oíste en mí, esto haced. ¿Y el Dios de qué? De paz estará con vosotros. En otras palabras, en medio de la ansiedad, del afán, traemos todo a Dios en oración y por cuanto tomamos información para dársela a Dios, inmediatamente tenemos que rellenar nuestra mente con todo lo bueno, con todo lo de buen nombre, con todo lo puro, con todas estas cosas que Dios quiere que llenemos nuestra mente, porque si no lo que vamos a tener es una mente vacía
porque sacamos nuestros afanes, pero van a venir otros afanes en el flujo de pensamiento, porque ya la mente está acostumbrado a eso. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Sacar, entregarle a Dios, pero seguir rellenando mi vida, ya no de afanes, sino de la palabra de Dios y de todas las acciones que sean de buen nombre delante de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, definitivamente hay mucho más que se puede hablar de este tema, pero recordemos, solo podemos vivir en el presente. Hoy, mañana y después seguiremos en el presente. Somos seres limitados, pero Dios no lo es. Él siempre nos ha cumplido, Él tiene propósitos. No caigamos en esa trampa de Satanás de sobrepensar en cosas que no podemos solucionar. Entendamos que la preocupación y la ansiedad son cosas que tenemos que aprender a controlar, así como otras cosas que en exceso nos hacen daño. Y Dios, que está dispuesto a tomar nuestras oraciones, nos va a ayudar dándonos su paz, y así podremos ser exitosos en esta vida espiritual. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que esta clase haya sido de paz y ayuda para ustedes como lo fue para mí. Que Dios les bendiga.